Buenas noches, chavales. Hoy nos llega la historia llamada Maldad Pura, que nos manda el autor Carlos Aragón. Espero sea de su agrado. Comenzamos. Esta historia ocurrió en una ciudad llamada Oaxaca. Nuestro protagonista se llama Tony, un niño que quería ser deportista profesional. Quería jugar fútbol en las grandes ligas. Se imaginaba en los grandes estadios jugando con los futbolistas de aquella época, el cual él admiraba. Acababa de concluir la primaria y entró a la secundaria, pero a la escuela donde asistiría tenía muy mala fama en el turno de la tarde, donde todo comenzó cuando fue a hacer su examen de admisión y vio a un chavito platicando, a un chavito con una chica obesa, y le dijo: son novios, en un tono burlesco, cuando él todavía ni siquiera los conocía. Era un chico respetuoso y ponía apodos a todo mundo, que no conocía de límites, pero todas sus travesuras solo enmascaraban su inseguridad y su vacío emocional. Cuando quedó admitido en la escuela, llegó a su grupo, que le correspondía, pero ¿quién creen que estaba ahí? El chico del cual él se había burlado. Este chico se llamaba Davis. Al principio todo era tranquilidad. Pasaron unas 2 semanas y Tony se sentía el líder del grupo. Tenía una amiga con la que se llevaba mucho, con quien tuvo mucha química. Esta era Jocelyn, y siempre andaban juntos, riendo, mientras Davis empezó a llevarse con otros chicos, de una forma pesada. Eran violentos y agresivos. Uno de ellos era Damian, que siempre le gustaba pegarle a los demás. El otro era Alejandro, que siempre se burlaba del físico de los demás y también era hostil. Pero Davis peleó con Damian y Alejandro y le ganó a los dos y quedó de líder. Un día recordó Davis el día del examen de admisión, cuando Tony se burló de él y le cantó un tiro, como se dice coloquialmente. Y como Tony se sentía muy soberbio, fueron a las canchas de fútbol a pelear para ver quién era el más chingón, según ellos. Y entonces comenzó la pelea. Volaban patadas y golpes, y Tony quedó tirado. Había ganado Davis. Cuando los separaron, los presentes, para saludarse y dejar los rencores atrás, Tony saludó a Davis, pero este le dio una patada a traición, y Tony se la regresó. Entonces los rencores seguían en pie. Regresaron a clases, pasaron los días y Tony estaba platicando con Jocelyn, su amiga, divirtiéndose. Entonces Damian vio menos a Tony por haber perdido la pelea con Davis, y como le gustaba a Jocelyn, se le acercó y le dijo: ¿qué haces con mi novia, perdedor? Y le dio un zape. Y Tony no respondió porque Davis estaba ahí. En el fondo sintió un poco de miedo que le impidió actuar, y también porque Damian era más grande. Entonces le dijo: pelea conmigo, pero él no quería bronca y se retiró. Pasaron unos días y Tony estaba platicando en el recreo con su compañero Eric, el cual le dijo: estuviste a punto de ganarle. Y entonces Tony le respondió: si no me hubiera tropezado, hubiera ganado. Cuando regresaron a clases, estaba Tony escribiendo en su pupitre, cuando se le acerca Davis y detrás de él Eric, y le dijo: ¿qué andas diciendo, que me hubieras ganado si no te hubieras tropezado? Y pues Tony se dio cuenta que el único que le contó fue a Eric, quien fue de chiva, y Eric respondió: sí, tú dijiste que le hubieras dado en la torre si no te hubieras caído. Entonces se paró Tony y se armaron los fregadazos. Entre golpes, Tony agarró del cuello a Davis y Davis a él, pero Tony agarró la cabeza de Davis y la azotó contra el pizarrón. Iba ganando Tony, pues Davis ya no podía defenderse, pero alguien gritó: ahí viene el prefecto. Y Tony cometió el peor de sus errores: la confianza. Pues soltó a Davis y volteó hacia la ventana,
para ver si era cierto que venía el prefecto. Entonces Davis aprovechó y lo golpeó en la nariz, pues este ya no pudo defenderse, pues no paraba de sangrar. Lo llevaron al baño a limpiarse, pues le salía mucha sangre. Entonces se enteró la coordinadora y mandaron a llamar al pequeño Tony, quien era el más chico de edad de su salón, y le dijo a Alejandro: no vayas a decir nada, cuidadito y dices algo, tú di que te caíste. Y pues así sucedió, lo reportó como un accidente y lo pasaron por alto. Pasaron los días y Damian se acercó al pequeño Tony, pero como ya había perdido 2 veces, ya no le tenía respeto y lo molestaba. Y al verlo sin motivo alguno, le dio un golpe en el estómago y Tony cayó al suelo y empezó a llorar. Y le dijo Damian: ¿por qué no peleas conmigo y con Davis si quieres pelear, cuando él me ganó a mí? Tal vez era porque Damian se veía más grande de edad, pero Tony se achicaba contra Damian. Él nos explicaba muy bien qué es lo que sucedía, mientras las lágrimas corrían de sus ojos llenos de impotencia. Su llanto fue como una forma de defensa, pero sus buleadores lo vieron como debilidad. Un día estaba el pequeño Tony con una chica de otro grupo que le gustaba, y llegó Alejandro y los demás, y de la nada lo empezaron a golpear y humillar entre todos, y quedó en ridículo enfrente de ella. Él sentía vergüenza, y la chica no le volvió a hablar. Pasaron las semanas, y todo empeoraba. Estos gandallas se volvían más atascados, pues golpeaban a las niñas, les jalaban el cabello y las acosaban. Eran unos cretinos, y Tony quedó sometido por el miedo. Cada vez que veía a uno de ellos sentía miedo. Un día que ya no aguantó más, acusó a Damian, que le pegó, y fue con la trabajadora social. Le llamaron a Damian, que ya tenía antecedentes, y dijo que él no había hecho nada, pero no le creyeron y le dieron una advertencia, y le anotaron su reporte. Entonces, al regresar a clases, Damian le pegó más fuerte a Tony y le dijo: cuidadito y vas a rajar. Y en Tony crecía odio. Un día le escribieron una carta a Jocelyn con una hoja que arrancaron de la libreta de Tony, donde decían que la iban a violar. Pusieron atentamente Tony. Mandaron a llamar al pobre chico y estaban los padres de Jocelyn, quienes eran unos arquitectos importantes. Y cuando llegó Tony a trabajo social, le dijo la encargada acusándolo directamente: ¿por qué escribiste esto? Mientras él les decía: yo no fui. Y la trabajadora decía: ya confiésalo. Pero yo no fui, decía Tony. Eres un mentiroso, le dijo la trabajadora. Y él lloraba, pues le dolía que su amiga Jocelyn pensara que él fuera capaz de hacer eso. Entonces fue su primer reporte del joven Tony, quien le dijo a su madre, quien era la única que vivía con él, y le dijo: yo no tengo tiempo de ir a tu escuela, tengo que lavar todo el tiempo ropa para poder mantenernos, pues eran personas pobres. Él fue sincero porque él sabía que no había hecho nada, pero su madre no le creyó. Ese fue un golpe muy fuerte para él, pues la única persona que tenía, quien debía protegerlo, no le creyó y perdió la confianza de su madre. Se volvió rebelde y el odio crecía dentro de él. Su amistad con Jocelyn se rompió. Su vida iba hacia la perdición. Entonces llegó el cumpleaños de Tony, y cuando se enteraron lo golpearon y le hicieron calzón chino, y Davis le escupió en la cara mientras él lloraba. Tony buscó una manera para que ese sufrimiento parara y empezó a volverse barbero con ellos. Se volvió su mandadero y pasaba más tiempo con ellos. Se jalaba las clases para que no lo golpearan. Si no seguía sus órdenes, lo madrearían. Se hizo una falsa idea que eran sus amigos, cuando solo lo humillaban. Les decía a otros chicos: diles cómo te madrié, y ahora eres nuestro perro. A él le daba vergüenza, pero el miedo lo consumía por dentro. Un día se alocó Davis y lo empezó a golpear de la nada, por gusto. Pero lo más triste
es que ahí presente se encontraba el profesor y no hizo nada. Le valió que lo golpearan. En su mente decía a Tony: un día los voy a matar a todos. El pobre Tony pasó humillación tras humillación los 3 años, mientras Davis era el popular del grupo. En su casa Tony se desquitaba con sus perros. Lanzó un perro al pozo y ahogaba a los otros en una tina. A uno le amarró cohetes en su hocico y le reventó el hocico. Pobre perro, pobre animal. Murió en la fiesta de Navidad y siguió siendo el mandadero hasta que llegó el último año y se volvió peleonero, igual que ellos. Como dice el refrán: andar con lobos, aullar se aprende. Ya los reportes no le importaban. Llegaban por montones. Tenía 3 hojas extras llenas de reportes. Un día peleó con Alejandro y le ganó. Lo dejó tirado. Tony se había vuelto violento y había ganado un falso respeto por haber madreado a varios de la escuela. Pero no solo peleaba en la escuela, sino también por las calles de su casa. Y según ya era amigo de Davis, pues pasaba por él a su casa para ir al colegio. Hasta que se graduaron, Tony siguió frecuentando a Davis, pero después entendió que él fue un imbécil y decidió irse de ahí. Un día le escribió a Davis que lo iba a golpear por todo lo que le hizo, y no volvieron a verse. Pero Tony entró al bachillerato, donde se volvió valemadre. Ya no entraba a clases, se iba de pinta, se obsesionó con una chica. Él pensaba que era amor, pero ¿cómo podría amar a alguien que no tuvo el amor de sus padres y creció con tanta violencia? Sufrió al sentir ese sentimiento, pues la chica al final lo decepcionó y dijo: prefiero 1000 veces que me madreen a sentir este sentimiento. ¿Por qué a mí, Dios? Después conoció a otra chica, llamada Isabela, pues era como un perro sin amor. Cuando alguien le ofrecía un poco de cariño, él caía fácilmente. Pero él todavía era inocente en cuestiones de amor. La joven Isabela se burlaba de él, lo engañaba con otros, pasaba en moto con otros, jugaba con el pobre chico, lo torturaba emocionalmente. Y como este era un chico sin amor, sentía celos tan fuertes que quería golpear hasta la muerte a aquellos chicos. Después entendió que ellos no tenían la culpa, sino ella, que tenía un trastorno de bipolaridad, y se alejó de ella por su bien, aunque no pudo alejarse mucho, pues esta era su vecina, y tuvo que soportar los celos hasta que un día cambiaron de domicilio y pudo superarla. Unos días después se encontró a Eric en la calle, quien le contó que Davis era un gandalla porque su papá lo violentaba y lo humillaba y golpeaba a su madre, y terminó en las drogas. Y que Damian intentó asaltar una tienda y lo mató un policía. Tony sintió satisfacción al escuchar esto y se fue hacia su casa. A Tony no le fue mejor. Unas semanas después tuvo un accidente en coche y su madre murió. Y Tony sufrió una quemadura en el rostro. El chico sufrió burlas. Aparte de que tenía que soportar la pérdida de su madre, tenía que soportar las humillaciones de la sociedad juvenil, cruel y sin empatía. Tuvo que sufrir esa tortura mental. Por eso se volvió más violento con sus compañeros y con los de su alrededor. Lo reportaban, firmaba cartas de compromiso, cayó en depresión y ya no tenía ganas de vivir, hasta que lo expulsaron del bachillerato y entró a trabajar, pero conoció de las peores cosas que puede conocer el hombre, y más un hombre como él, sin amor, sin comprensión. Conoció el alcohol, pues en la trayectoria de su casa hacia su trabajo estaba la famosa zona de muerte. Una calle llena de cantinas, pues un día con miedo entró, pues tenía muy mala fama aquel lugar. Se tomó unas cervezas, lo agandallaron y lo humillaron unos malandros. De ahí le quitaron su dinero. Pasó una semana y regresó otra vez.
pero se volvía más alcohólico cada vez. Perdió su trabajo y se volvió violento. Se empezó a juntar con la mafia de aquel lugar, pues se hizo conocido. Pasando el tiempo se encontró a aquellos que lo humillaron cuando recién llegó. Así que les pagó con la misma moneda. Los humilló y golpeó hasta que pidieron clemencia. El pequeño Tony ya no era tan pequeño, había crecido. Era un hombre robusto y agresivo. Sus cuates eran asesinos y maleantes. Y él se convirtió en un asesino. Le gustaba humillar. Sentía una sensación de poder y placer, pues nadie se metía con él. Pero a los que más odiaba era a los gandayas, pues les recordaba su triste infancia. Se volvió un asesino violento y frío. Esa era su vida. Cuando veía a un gandaya, lo torturaba y se divertía con su sufrimiento. Era la maldad pura en persona. Un día que estaba tomando en la zona de muerte, se encontró a un viejo conocido que llegó a sus lares. Este conocido era Davis y le dijo: ¿Tú qué haces aquí? Esta es la zona donde frecuento, contestó Tony. Ven a mi mesa, le dijo a Davis, y se sentó junto a él. Pero Davis ya no era aquel chico popular. Había caído en las drogas y le contó a Tony que perdió a su único ser amado que tenía, su hermana, quien lo apoyaba para soportar los abusos de su padre. Pero desafortunadamente sufrió un accidente. Davis le pidió perdón por todo el infierno que le hizo pasar. Tony se compadeció de él, pues ya la vida le había cobrado factura. Tony pagó la cuenta y se retiró. Empezó a mostrar algo que hace mucho tiempo no sentía: compasión. Entonces pasaron los años, él andaba en una misión en la playa, tenía que matar a un empresario de alto rango. Pero antes de eso fue a la playa, donde decidió investigar a aquel funcionario al que iba a matar. Vio que era un hombre mayor con su hija, que tenía la edad de Tony, aproximadamente, y con su nieto, un niño de 5 años. Pero vio que aquel hombre no era un mal hombre, era muy amable y caballeroso. Antes no le hubiera importado si era un buen hombre, lo hubiera matado a sangre fría, pues el odio lo cegaba. Pero ahora algo había cambiado dentro de él. Después de la plática con Davis ya no sentía ese odio, pues el perdón que pidió Davis había cambiado algo dentro de él. Un sentimiento de amor y empatía nacía en su corazón. Otro día que estaba en un restaurante en la playa investigando al empresario, su nieto estaba jugando fútbol y de repente pateó el balón hacia donde estaba Tony. Él lo tomó y vio que el balón era de su equipo favorito, al cual él quería entrar de niño, cuando su sueño era ser un futbolista profesional. Así que le llegaron los buenos recuerdos de su infancia, que se habían bloqueado por su odio. Recordó cuando salía a jugar con sus amigos a la calle y los momentos felices que vivió con su madre. Y de la nada una lágrima salió de aquel asesino. Él se limpió y le sonrió al niño, el cual le dio las gracias por devolverle su balón. Y el niño dirigió su mano hacia su bolsillo y le regaló una paleta. Entonces se acercó la mujer, la madre del niño, hacia el pequeño. Mientras lo cargaba le dijo: ¿Eres un travieso pequeño Davis? Y al escuchar aquel nombre, recordó a su excompañero Davis. Se dio cuenta que él no tuvo un padre quien lo amara y lo cuidara, que fue el por qué se volvió violento. Por eso se dice que la víctima se vuelve victimario. El empresario, o más bien dicho, la vida, le recordó algo que tenían en común él y Davis: la falta de un padre amoroso que les diera valores y los guiara para ser mejores personas. Entonces entendió que habían sido parte de una cadena de malas decisiones y que lo pasado tenía que quedar atrás y tenía que buscar ayuda para mejorar, recuperarse. Entonces se paró de la mesa
se dirigió al empresario mientras comía, y su hija y su nieto estaban en el área de juegos, y le dijo: ¿por qué te quieren matar? ¿Y tú quién eres?, le dijo el empresario. Me mandaron a matarte. ¿Por qué te quieren matar? Y el empresario le dijo que había recibido amenazas de unos mafiosos para quedarse con su empresa. Le expresó Tony al empresario: ¿quieres salvarte? El empresario respondió que sí. Entonces vas a donar la mitad de todos tus bienes a los huérfanos. Y él respondió: pero es mucho dinero. ¿Quieres salvarte o no?, le dijo Tony. Y ahora, por quejarte, donarás otra cuarta parte a una fundación para ayudar a jóvenes con adicciones. ¿Entendiste? Sí, está bien, dijo aquel empresario. ¿Y qué va a pasar con aquellos mafiosos que me persiguen? Y él contestó: eso déjamelo a mí. Entonces Tony regresó a la oficina de quien lo había contratado, un señor muy temido en la mafia costeña, que le decían el Matainfantes, que además de la extorsión y el robo, se dedicaba al tráfico de órganos. Al entrar Tony a la oficina, le dijo el Matainfantes: ¿ya cumpliste tu misión? Llevas muchos días y no veo los resultados. ¿O acaso no puedes con un simple anciano? Y le contestó Tony: te voy a decir lo que va a pasar. No volverás a molestar a aquel hombre ni a su familia. Tus negocios ilícitos ya no procederán. Te retirarás, y si me respondes que no, tendré que matarte. El Matainfantes estaba con 10 hombres de escolta, pero ni uno pronunció una palabra, ni desenfundaron sus armas para matar a Tony, pues él tenía la reputación de la maldad pura, y sentían el miedo recorrer por sus venas. Tony dijo: ¿alguien tiene algo que decir? El Matainfantes solo movió la cabeza diciendo que no, pues no podía hablar del miedo que le infundía. Algo dentro de él sabía que si decidía actuar a la ofensiva, no iba a pasar de esa noche. Tony se retiró y regresó a su casa. Se retiró de la mafia. Habló con su gente y llegaron a un acuerdo. Devolvió casi todo su dinero y se quedó con un poco de dinero. Decidió rentar un cuarto y buscar ayuda. Una mañana fue a un vivero a comprar un árbol que le gustaba mucho a su madre y se dirigió al panteón, donde estaba la tumba de su madre. Al entrar al panteón se encontró trabajando a Alejandro en ese lugar, quien era otro de sus abusadores de la infancia. Alejandro le dijo si lo podía ayudar a sembrar el árbol. Tony accedió. Los dos escarbaron para sembrar el árbol. Y no solo eso fue lo que sembraron ese día, también sembraron la semilla del perdón y de la redención. Alejandro le contó cómo la vida lo trató tan mal. Perdió a su hijo y a su mujer en un asalto y encontró el camino de Dios y se acercó a él y le pidió perdón a Tony por haberlo hecho sufrir cuando eran unos niños. Pasó el tiempo y se volvieron amigos. Tony buscó la recuperación y la redención ayudando a sus semejantes. Y un día él y Alejandro fueron a buscar a Davis a un puente donde se refugiaba con otros adictos y lo ayudaron a recuperarse. Al final los tres se volvieron amigos y fundaron una asociación para ayudar a personas con problemas de adicciones y psicológicos y para la prevención de estos. Bueno, chavales, pues espero les haya gustado la historia de hoy. Esta historia pues nos habla de redención, de perdón, de este chico llamado Tony que perdonó a sus buleadores, que al final se redimió por todo lo que hizo y que en vez de juzgar debemos ayudar a las personas que lo necesitan, que no sabemos lo que vivieron para ser las personas que ahora son y que se equivocaron en el camino. Pues eso es todo, Cagmaníacos. Cuídense y hasta la próxima. Chao.
Tiptoe through the window, by the window, by the door. He come tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, of the willow tree, and tiptoe through the tulips with me.